Hermanos, buenos días. Hoy es jueves, día de mandar, no, viernes, perdón, día de mandar el video. Ayer pues no pude mandarlo. Y bueno, estamos en el capítulo 9 de la carta a los romanos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo viene argumentando, ¿verdad? Viene argumentando de, pues de la salvación viene directamente del Señor. No es algo que nosotros hayamos decidido, no es algo que nosotros hayamos hecho con nuestras obras, no es algo que nosotros hayamos merecido o hayamos alcanzado, sino que el Señor, como dice Lucas 19:10, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es una salvación que depende de Él. Y es algo no difícil de entender. Es difícil de aceptar porque da en nuestro orgullo de querer siempre controlar todo, de que depende de lo que hagamos, de lo que no hagamos, en muchas cosas. Estamos envueltos en la cultura de este mundo, de que lo que haces lo alcanzas, de tus sueños, de persevera, etcétera, etcétera. Y entonces, en la palabra de Dios nos dice, es que no es de ti, no es de ti, sino es del que Dios quiere, ¿verdad? Y viene terminando el párrafo anterior que vimos, dice, así como le dije a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice, no habían nacido aún, no habían hecho absolutamente nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios permaneciera. Y el propósito es permaneciera conforme a su elección, ¿verdad? No por obras, sino por aquel que llama. Y podemos argumentar muchas cosas, pero la realidad es que la palabra de Dios es la palabra de Dios y pega en nuestro orgullo, ¿verdad? E inicia hablando en este verso 14, continuando, porque inmediatamente podemos preguntar, entonces es un Dios injusto, que no le da oportunidad a todos. Y dice el apóstol Pablo, entonces, ¿qué pues diremos? ¿Que Dios es injusto? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y viene una oración tremenda y contundente del apóstol Pablo. Bueno, es del Señor a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Así que no depende de quien quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Qué tremendo, ¿verdad? Es Romanos 9, ¿verdad? No estoy inventando nada ni estoy parafraseando nada. ¿Es Dios injusto? No. Y como dice el apóstol Pablo, así como Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Léanlo ahí. Es Romanos 9:16. Todo el capítulo está hermoso, ¿no? Y dice, porque la escritura dice al faraón, para esto te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así que Dios, vuelve a repetir el apóstol Pablo, así que Dios tiene misericordia del que quiere y el que quiere endurece. Y aquí el argumento es fuerte porque dice el apóstol Pablo, porque la escritura dice a Faraón, es ahí en Éxodo 9:14, por ahí más o menos. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Pero fíjese que no escogió al Faraón para que fuera salvo.
sino para que se demostrara en el faraón que, y se proclame el nombre del Señor en Egipto, en el nombre del faraón, ¿verdad? En el faraón, para mostrar el poder de Dios en el faraón. ¿Y cuáles fueron las demostraciones? Las plagas. Le dijo a Moisés también, ahí en Éxodo 6, 7, le dijo a Moisés el Señor, dile al faraón que deje salir a mi hijo, si no, yo mato a su hijo, a su primogénito. ¿Verdad? Y dice en todos esos pasajes, 9, 10, 11, ¿verdad? Cuando está el faraón resistiéndose, y dice, y Dios endureció el corazón del faraón. Qué tremendo, ¿verdad? Para eso lo puso, para mostrar en el faraón el poder de Dios. Y cada plaga, cada animal, cada granizo, el fuego, la oscuridad, todo eso donde estaba viéndose las plagas, todos los elementos que conjugaron las plagas, cada uno era un dios del faraón. Cada uno era un dios de Egipto. Y contra cada dios estuvo Dios mostrando su poder. Y dice, así que Dios tiene misericordia de quien quiere y a quien Él quiere endurece. Me dirás entonces, eh, ¿por qué todavía entonces nos reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? O sea, al contrario. ¿Quién eres tú? Dice, no tiene argumento lógico el apóstol Pablo, sino simplemente decir, ¿quién eres tú para estar peleando con Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado, o sea, el vaso de barro o lo que está haciendo el alfarero, dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de una misma masa un vaso para honra, un vaso honorable y otro para uso ordinario, para deshonra? Así el Señor es nuestro alfarero, Él tiene derecho de hacer con nosotros lo que Él quiere. Y si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos preparados para destrucción. Aquí el argumento del apóstol Pablo dice, Dios es como un alfarero, tiene derecho de hacer del barro lo que él quiere. Un vaso bonito para que sea honorable y un vaso para que sea deshonra. Dice, y Dios, para mostrar su poder, soportó con paciencia aquellos vasos destinados para destrucción. Dice, y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, a nosotros, a quienes también llamó. Pero no solamente llamó de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, dentro de todos los pueblos. Dice, Él hizo todo esto, todo este poderío, para salvar a un pueblo. Estuvo ahí el pueblo de Israel en Egipto 450 años, 400 años más o menos. Y, y era el pueblo escogido de Dios. Y Dios permitió esa que los tuvieran de esclavos, ¿verdad? Y, pero con un solo propósito. Soportó con paciencia a los vasos preparados para la destrucción. Esto es decir, a los egipcios en ese momento, Dios los tenía preparados para destruirlos. Pero soportó con paciencia esos 450 años que estuvo el pueblo el pueblo egipcio, sometiendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios.
Dice, pero lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Dios tiene preparados desde antemano, los tiene preparados para su gloria. A los que llamó de los judíos y de los gentiles, de los judíos y de cualquier otro pueblo. ¿No? ¿Y qué podemos decir de esto? El pueblo de Dios, Israel, sufrió muchos años la esclavitud en Egipto, pero Dios estuvo soportando a los esclavizantes con un propósito, ¿verdad? De dar a conocer las riquezas de su gloria a sus hijos. Claro, sus hijos eran pecadores y estuvieron renegando, total salieron, el Señor los sacó de Egipto y estuvieron caminando por 40 años rumbo a la tierra prometida. Aquella tierra que fluye leche y miel, lo que es ahorita Israel, ¿verdad? Esa tierra fue la prometida por el Señor. Pero el pueblo era terco, era terco. Y los asirios los estuvieron hostigando, los filisteos los estuvieron hostigando por el pecado. Y al final de cuentas, Nabucodonosor viene y los toma de esclavos también y se los lleva a Babilonia, ¿verdad? Que fue más o menos 500 años antes de Cristo. Y estuvieron allá de esclavos 70 años, bajo los imperios babilónico, los persas, los medo-persas, Egipto, y luego los griegos, el periodo griego, que fue uno de los más sanguinarios, la época de los macabeos, y después Roma conquista a los griegos. Pero en todo ese tiempo, Israel no fue libre, estuvo bajo todos esos imperios. Y cuando vino Cristo estaba sometido bajo el imperio romano. Y los judíos pensaban que el Mesías iba a venir a sacarlos de la esclavitud de Roma. Pero el Señor tenía un propósito más, dar a conocer su gloria, como dice aquí, pero sacarnos, y se ha ido a sacarnos, porque aquí dice que no solamente llamó a judíos, sino a todos los demás pueblos también. Sacarnos de la esclavitud del pecado. Y no que no pequemos, pero Dios en su gracia nos está perdonando, nos perdona a sus hijos, a los que estamos preparados, como dice aquí, de antemano para la gloria de Dios. Es decir, a nosotros, a quienes nos llamó, dice Pablo, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, de entre los demás pueblos. Hermanos, de veras que la gracia de Dios es tremenda, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo que este es el evangelio que predicamos, ¿verdad? Que si crees en tu corazón que Jesús vino, murió, resucitó, y confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Predicando esto, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es un automático así, ¿verdad? Sino que el Señor tiene su metodología para escoger a sus hijos, para llegar a sus hijos escogidos, ¿verdad? Y eso es a través de la predicación. Y el apóstol Pablo aquí nos dice en una forma contundente, no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Así que pidamos al Señor su misericordia, pidamos al Señor, ¿verdad? Su verdad para creerla y ser de los vasos escogidos para Él. Pero no por ningún medio nuestro, sino por los medios de Él. Bendito sea el Señor. Y bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Este próximo domingo nos vemos aquí en vivo y también en forma presencial. Bendiciones, hermanos. Hasta el domingo, si Dios lo permite.